Es una criatura legendaria presente en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se ha dicho que este es el más universal de todos los mitos. Esta criatura es un monstruo implacable que surge cuando el hombre se transforma en una fiera salvaje. Estas criaturas eran capaces de matar rebanando el pescuezo de cualquier animal o humano. En nuestros antepasados y en actuales países son una amenaza muy real. Durante siglos los europeos creyeron en una criatura sanguinaria. Esta fiera, mitad humana y mitad animal, descuartizaba a las víctimas con sus colmillos y sus garras, antes de transformarse de nuevo, y adoptar su forma humana original. El hombre lobo es la combinación perfecta entre el ser humano y un fabuloso animal. Antiguamente existía una gran conexión con los animales, se le respetaba mucho, se creía que estábamos en el mismo nivel con ellos. No sería descabellado pensar que alguien pudiera convertirse en un animal o viceversa. La creencia de estas criaturas asesinas comenzó miles de años antes de su aparición en las pantallas y películas. Había cuentos sobre hombres lobo antes de la invención de la escritura, son extremadamente antiguos. Una de las primeras referencias a esta fusión entre el hombre y el lobo se produce en un antiguo mito griego. Este mito cuenta que Licaón, el tiránico rey de Arcadia, desafió a Zeus, un dios supremo. Resulta que Licaón mata a su propio hijo, pues él tenía un malévolo plan. No solo acabó con la vida de su hijo, sino que sirve su carne en un banquete. Resulta que Licaón tenía duda que Zeus fuera un dios que todo lo sabe, es más bien para comprobar si realmente es un dios poderoso. Pero Zeus se da cuenta del macabro engaño de Licaón, y rápidamente este dios se enfurece y resucita al niño sacrificado, y transforma a Licaón en un lobo. El castigo realizado fue que Licaón, por ser una bestia, por convertir a su hijo en comida y por tal osadía, lo convirtió en un lobo, ya que el lobo es una bestia. Lo interno y lo externo combinan perfecto en él. En la antigua Grecia la idea de combinar seres humanos con otras especies eran cosas de leyendas, pero los expertos han encontrado en el Reino Unido pruebas asombrosas que demuestran que en Europa la gente creía realmente que podían combinarse animales distintos. Y esto se sabe porque se han encontrado muchos esqueletos de animales con huesos adulterados, es decir, tenían huesos de otras especies, como mandíbula de caballo puesto en una cabeza de toro. Pues se unen ambas partes para crear un ser real y físicamente sobrenatural. Esta combinación de dos especies reales en un monstruo es verdadera inquietantemente y perturbador. Es algo parecido al hombre lobo híbrido del mito. Por ejemplo, los vikingos medievales vestían pieles de lobos y parte de su gran cráneo. Estos guerreros desde lejos parecían lobos bípedos, y esto se hacía porque al parecer, podían canalizar el espíritu del animal y combatir mejor en sus batallas. A esto se le llamaba guerrero lobo. Eso los hacía invencibles, capaces de matar de un solo golpe a su enemigo. Pero más tarde, en la Europa del medievo, esta transformación empezó a temerse y a odiarse. Se convirtió en un animal depravado. Si te diría que una vez existió un ser que hoy en día no se sabía si era un lobo o algo más y que habría matado a muchas personas, pues tal vez escuchaste su nombre, la bestia de Gebaudan. La bestia de Gebaudan era una criatura salida desde el mismísimo infierno, fue descrita como un extraño animal parecido a un lobo, pero con mucha más fuerza y más grande, que durante 3 años mata a cerca de 100 personas en salvajes ataques, casi siempre niños y mujeres que estaban solos. Por si no lo sabías, la bestia de Gebaudan es un testimonio sobre un ser similar a un lobo de grandes proporciones y temible. Entre 1764 y 1767, Gebaudan se convirtió en el escenario de una película de terror. Un animal desconocido comenzó a atacar salvajemente a los habitantes de esta región francesa hasta el punto de que el rey se vio obligado a enviar tropas. A día de hoy la ciencia aún no sabe qué clase de criatura hizo realidad, a lo grande, el mito del hombre lobo. Todo comenzó el 30 de junio de 1764.
Una joven de 14 años llamada Jean Boulet apareció muerta cerca de Ubax, una pequeña aldea en la región histórica de Gévaudan, a medio camino entre las actuales Auvernia y Languedoc-Rosellón, al sudeste del país. Jean había sido degollada y su cuerpo parcialmente devorado por algún tipo de animal. Los ataques de animales salvajes no eran completamente insólitos en la Francia rural del siglo XVIII. La región está formada por hermosas colinas y frondosos bosques en los que hace siglos vivían ocasionales manadas de lobos o perros salvajes. Por eso nadie se sorprendió mucho cuando el 8 de agosto apareció otra muchacha de 14 años muerta en la cercana aldea de Masmejean. Por desgracia las muertes no terminaron ahí. Luego llegó otra, y otra, y otra. El goteo constante de víctimas alarmó al administrador de la diócesis de Maine, Etienne Lafont, que pidió ayuda a las autoridades de la región. El conde de Montcalm, gobernador de la provincia, convocó a 4 compañías de dragones comandados por el capitán Jean-Baptiste Boulange de Hemel. Los dragones eran soldados a caballo entrenados en el uso de mosquete y sable. Ayudados por los propios campesinos de Hemel y sus hombres comenzaron a batir los bosques de Gévaudan en busca del animal o animales que protagonizaban aquellos ataques. Un reguero de sangre que llegó hasta París. Los 6 meses siguientes fueron una auténtica pesadilla para los habitantes de la región. Los dragones de Hemel no solo no lograban abatir a la bestia, sino que su estancia en la región comenzó a despertar quejas por supuestos abusos y saqueos de la soldadesca a sus habitantes. Se decía que las tropas estropeaban las cosechas con sus caballos y no pagaban alojamiento ni comida. Mientras tanto, los ataques de la bestia se hicieron cada vez más frecuentes y salvajes. El 7 de septiembre destrozó a un niño en Apchuer. La cabeza del pequeño apareció 8 días después. Ese mismo mes mató a otro vaquero de 15 años y estuvo a punto de abatir a otro que logró refugiarse entre sus vacas. Su modus operandi siempre era el mismo. Tenía predilección por los niños y las mujeres jóvenes. No es un patrón muy raro si tenemos en cuenta que los menores solían ser precisamente los que cuidaban el ganado en las afueras de los pueblos. Lo raro era que ninguno de los aterrorizados supervivientes era capaz de identificar al animal. Los campesinos de aquella época estaban perfectamente familiarizados con los lobos, pero todas las descripciones de los testigos presenciales apuntaban a una criatura diferente. Se decía que era mucho más grande que un lobo, que tenía el pelo rojizo, las orejas pequeñas y una cola muy larga, con una densa mata de pelo sobre la cabeza y el lomo. Los relatos de cazadores que habían avistado al animal también aseguraban que era excepcionalmente inteligente y taimado para ser un simple lobo, y que cazaba abalanzándose sobre sus presas y golpeándolas con las garras, algo que definitivamente no hacen los lobos. También cazaba a plena luz del día e incluso cerca de las granjas. A medida que entraba el invierno, los ataques se hicieron cada vez más frecuentes y cruentos. Más víctimas aparecieron decapitadas, y la resistencia de la bestia a su captura no hizo más que incrementar su leyenda. Se decía que podía incorporarse sobre sus patas traseras y estar en varios lugares a la vez. Varios cazadores de buena reputación aseguraban haberla alcanzado con sus disparos con poco o ningún efecto. Solo en los últimos 15 días de diciembre, la bestia masacró a 5 personas en diferentes puntos de la región. No tardó en cundir el pánico avivado por las numerosas leyendas locales de hombres lobo y brujas capaces de cambiar de forma para devorar carne humana. Los estados de Languedoc anunciaron una recompensa de 2.700 francos, libres tournois, a quien lograra abatir a la bestia. Mientras tanto, Monseñor Gabriel Florent de Choiseul-Beaupré, obispo de la diócesis de Maine, emitió una orden a todas las parroquias llamando a la oración. En la misiva pedía rezar para liberar al pueblo de la plaga enviada por Dios para castigar a los hombres por sus pecados. Como si hicieran falta más razones para que cundiera la histeria colectiva. El mejor cazador de lobos de Francia. Para entonces, las noticias de la masacre provocada por la bestia habían llegado hasta París,
donde el consejero del rey Luis XV encomendó la misión de acabar con ella a Martín de Neval, hasta entonces considerado el mejor cazador de lobos de Francia. De Neval ordenó la retirada de Diemel y sus dragones para cazar la bestia por su cuenta, pero no organizó la primera batida hasta abril. Mientras tanto, los ataques continuaban. Las aldeas habían comenzado a ordenar a los jóvenes que no salieran nunca solos a cuidar el ganado. 7 niños en la aldea de Bleret lograron sobrevivir a un encuentro con el animal azuzándolo con palos y piedras, aunque varios de ellos recibieron heridas serias. El caso más heroico de resistencia a la criatura que se recuerda es el de Marie-Jeanne Ballet, una joven campesina que se defendió en solitario del ataque de la bestia con ayuda de una lanza. Los vecinos encontraron el arma ensangrentada, pero ni rastro del animal. Luis XV termina por relevar a de Neval de su misión y encarga la tarea de acabar con la bestia a su arcabucero personal, François Antoine. En septiembre de 1765, Antoine recibe noticias de un gran lobo que ha sido avistado en las inmediaciones de la abadía de Chasses y acude al lugar en compañía de 40 tiradores. La partida logra abatir un lobo de grandes dimensiones que al parecer precisó de varios disparos para morir. El lobo pesaba alrededor de 58 kilos. Es grande, pero entra dentro de las dimensiones normales de estos animales. El lobo salvaje más grande registrado se cazó en Alaska en 1939, y pesaba 80 kilogramos. Su cadáver se disecó y se trasladó a Versalles para su exhibición. Antoine llegó triunfante a la corte el 1 de octubre con su trofeo. La bestia de Gévaudan estaba oficialmente muerta. Pero los ataques no cesaron. El final de la bestia. Aunque hubo un breve periodo de calma, los ataques se reanudaron y continuaron durante todo el año 1766, aunque se decía que la bestia se había vuelto más cautelosa y ya no atacaba de día o en campo abierto. Los administradores de Gévaudan prosiguieron las batidas y llenaron la región de carroña envenenada con poco o ningún resultado. En la corte, el asunto se había dado oficialmente por cerrado y Luis XV no tenía ninguna intención de reabrirlo, especialmente cuando la historia ya había traspasado las fronteras del país y en Inglaterra se mofaban de la ineptitud de los franceses a la hora de abatir un solo animal salvaje. En junio de 1767, un vecino de la región y cazador de excelente reputación llamado Jean Chastel abatió un lobo de gran tamaño en las inmediaciones del bosque de Tenaceide. Según la leyenda, Chastel se quedó rezando solo entre los árboles hasta avistar al animal. Tras terminar sus plegarias, guardó el misal, se puso sus anteojos y abatió al monstruo de un solo disparo. Las autoridades trasladaron esta nueva bestia de Gévaudan a la localidad de Charraix, donde un notario redactó un completo informe de sus dimensiones. Pesaba unos 50 kilos y era, por tanto, un lobo grande, pero no el sanguinario fenómeno de pelo rojizo que describían las leyendas. Desde aquel mismo momento, los ataques cesaron. Chastel recibió una modesta recompensa y la bestia nunca volvió a ser vista. En los 3 años en los que convirtió Gévaudan en su coto de caza, la criatura mató a cerca de 100 personas e hirió a otras 30. Es imposible establecer una estadística oficial exacta. Según algunas fuentes el número total de víctimas pudo elevarse a más de 300. El problema con la bestia de Gévaudan, y lo que hace el caso tan fascinante 2 siglos después, es que hay demasiados detalles que no encajan con la idea de que detrás de los ataques había uno o varios lobos. No cabe duda de que los cánidos contribuyeron al cómputo global de ataques y amplificaron la leyenda en torno al monstruo, pero las estadísticas no cuadran. En el año 2002, el Dr. John de Celinel coordinó un exhaustivo estudio que recopilaba los ataques de lobos a seres humanos en los últimos siglos. El informe tiene un apartado dedicado especialmente a la bestia de Gévaudan. En él descarta la idea de que se tratara de lobos rabiosos porque hubo muchas víctimas de ataques que sobrevivieron a los mismos con vida y después no murieron por la enfermedad. Por otra parte,
Cuando se trata de ataques de lobos a seres humanos, la mayoría suceden con niños menores de 10 años. En Gévaudan, sin embargo, el patrón de ataques a adultos es 6 veces superior a lo normal. Después está el tema de las descripciones. Incluso quitando los detalles más fantásticos, todos los relatos provenientes de testigos presenciales describen un animal que poco tiene que ver con un lobo. Morro ancho y orejas cortas, pelaje rojizo con melena y una línea de pelo oscuro en el lomo, cola larga, pecho ancho y las dimensiones generales de un ternero. La bestia tenía predilección por atacar a campo abierto, mordiendo el cuello de sus víctimas y golpeándolas con las garras. Todos esos detalles encajan perfectamente con un animal muy diferente. No hay duda que la historia de la bestia de Gévaudan alimentó el mito del hombre lobo, aunque, claro, esta bestia tiene muchas teorías, como también podría haber sido un león. El mismísimo capitán de Hemel, el primero al que se le encomendó cazar a la bestia, ofreció una descripción muy particular de la criatura en una carta remitida en enero de 1765. Tiene el pecho de la anchura del de un caballo, el cuerpo como el de un leopardo y el pelaje rojo con una línea negra. Al verlo llegarás como yo a la conclusión de que el monstruo es un híbrido. Su padre opinaba que era un león. Los leones no eran algo completamente desconocido en la Francia del siglo XVIII, así que un león se descarta. Si bien esta historia no hace referencia exacta a lo que es un hombre lobo, sí que alimentó el mito del mismo, ya que hoy en día es una incógnita. Algunos creen que es un lobo prehistórico o una hiena. Hoy en día, algunos estudiosos en lo paranormal dicen que podría ser algo fuera de nuestro entendimiento, tal vez una transformación o bruja. Nadie podría soportar tantos ataques, no un simple animal. Cinocéfalos. Tal vez desconocías este término. Pero la presencia de los cinocéfalos, eran hombres con cabeza de perro, en la historiografía se remonta a la antigüedad. Estos seres mitológicos, que supuestamente vivían como salvajes en África y se alimentaban de hombres, los encontramos en fuentes europeas, indias e incluso chinas. Hoy conocerás al santo Dogman, un extraño comienzo en la historia del hombre lobo. Cientos de acontecimientos en las épocas antiguas hacen referencias al Dogman, o sea hombre-perro. Tal vez para nosotros sea una noticia nueva, pero para en las épocas antiguas no lo era. Historias de hombres lobos y su parentela canina han existido por siglos, y algunas pueden ser sorprendentes. Hola, estás en Misterios y Leyendas MKTub. Y hoy te presento al santo Dogman. A los hombres con cabeza de perro o cinocéfalos, tal vez el término lo desconocías, pero el término cinocéfalo del latín cinocephalus, que literalmente significa cabeza de perro, se aplica a varios personajes mitológicos basados en seres reales, como el sagrado de Egipto con la cara de perro. Se les pensaba como residentes de regiones poco exploradas del mundo, pero también se pueden encontrar referencias a ellos en ambos textos enciclopédicos y literatura de viaje. Sí, la gente medieval escribía bastante literatura de viajes. Incluso el famoso Marco Polo los menciona, situándolos incluso en las Islas Andamán. Todos estaban de acuerdo con que los cinocéfalos eran salvajes y caníbales, no el tipo de criatura que uno quisiera que encontrara a oscuras. A lo mejor, la creencia amplia de la existencia de cinocéfalos no es tan descabellada cuando uno considera la prevalencia de imágenes en Egipto que representaban a Anubis, el dios de la muerte, que tenía cabeza de chacal. A lo mejor las experiencias de mercaderes en Egipto ayudó a difundir la idea. Lo que lo hace interesante es ver cómo el cinocéfalo llegó a la cristiandad. Descubre la increíble historia de San Cristóbal, el santo patrón de los conductores, al que en muchos lugares se representa con cabeza de perro. Cuando se piensas en San Cristóbal,
La imagen que te llega a la mente es la de un hombre viejo con un niño en los hombros, San Cristóbal, el portador de Cristo. Pero antes de que San Cristóbal fuera ese ícono, era un cinocéfalo. En los primeros siglos después de Cristo, la leyenda de San Cristóbal hablaba de un hombre con cabeza de perro que se convirtió al cristianismo, el cual, dejando atrás su naturaleza animal, obtuvo el habla y buscó hacer el bien. Este, por supuesto, es martirizado por sus creencias. A pesar de ser un cinocéfalo, San Cristóbal era un santo respetable, y es invitado al cielo al final de su vida. Pero esto no termina acá. Cuenta la tradición que San Cristóbal era un gigante de 2,3 metros, perteneciente al pueblo de los cinocéfalos, es decir, los cabeza de perro. En sus pinturas no es un humano con cara similar a un perro, si observas bien las pinturas, es la cara fiel de un canino. Este ser se alimentaba de carne humana. Aunque claro, tal vez no de inocentes o sí, bueno, en los escritos decían que comía carne humana, pero no hay datos de dónde la conseguía. Pues bien, veamos la tradición de San Cristóbal, en el cristianismo ortodoxo para entender esta iconografía. Para los ortodoxos, este soldado licio, nació sin padre ni madre, dentro de una tribu antropófaga, o sea gigantes. El significado iconográfico e iconológico de la figura de San Cristóbal tiene su origen en las tradiciones paganas, como lo sería un hombre lobo, lo que le pone en contacto con dioses y héroes, desde Eneas o al dios Anubis, como portador de las almas en su función de psicopompo. San Cristóbal, más allá de lo evidente, nos de un mundo anterior al cristianismo, y que encuentra sus raíces en la mitología de pueblos como el Egipto de los faraones, o la Grecia de las guerras troyanas, y aún más, se enreda con las propias divinidades del Olimpo. El mundo medieval y la iconografía que encontramos en iglesias románicas y góticas, nos vuelve a dejar fuera de combate. Es decir, que en nuestras iglesias, tenemos un recuerdo de Anubis, el dios de los muertos, pero además tenemos en su carácter de porteador, una clara alusión a Eneas. San Cristóbal el Dogmen es más popular en toda España. Es más, se dedicó a cruzar personas en brazos por el río, dado a su altura era fácil para él. Él era una especie de Caronte, pero sin barca y sin llevarte al más allá. Debido a esta labor de transportista, es considerado el patrón de los conductores. Cuenta la leyenda que un día llevaba un bebé en brazos que le pesaba muchísimo, sin saber por qué. Hasta que descubrió que el bebé era nada más y nada menos que el niño Jesús, que pesaba tanto porque llevaba sobre sus pequeños hombros todos los pecados del mundo. Y de ahí tomó réprobo el nombre de Cristóbal portador de Cristo. Como no había clínicas de cirugía estética en la época, Cristóbal se bautizó, y así adquirió apariencia totalmente humana, sin necesidad de bisturí. Una historia verdaderamente increíble que nos habla de personas con cara de perro y gigantes. No nos olvidemos que media 2 metros y 30 centímetros, cuando en esa época el promedio era 1,65 m o 70. Hoy vemos avistamientos de hombre lobos y hombres perros y más, y nos sorprende. Gracias a estos datos antiguos uno comprende más a estas criaturas, y también la idea de una maldición. Todavía se desconoce si era una maldición o realmente nació de esa manera. A pesar que San Cristóbal era un santo e hizo todas sus tareas bien, tenía por otro lado a las personas que lo querían ver muerto. Dado a su naturaleza que no concordaba con la de ellos, era considerado un monstruo. A pesar que volvió a su forma humana, San Cristóbal fue decapitado. Un clásico para la época. Historias de hombres lobos y su parentela canina han existido por siglos, y algunas pueden ser sorprendentes. Espero que te haya servido esta información para entender más a lo que desconocemos. Si quieres apoyar al canal, dale like y compártelo. Desde ya saludos. Misterios y leyendas MKTube.